Queridísimo Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Mi querido David, muy buenas noches. Oye, a ver, platícanos te voy a poner como mi reportero designado sobre la comparecencia de la secretaria de Energía, Lucelena González, hoy en el Senado. ¿Cómo lo viste? Pues mira, vimos una comparecencia que se enfocó en lo positivo, que es todo el sector eléctrico. Estamos viendo los planes agresivos incluso para poder bajar inversiones, sobre todo de energías renovables, con participación privada. Esto es algo muy, muy positivo. Se habló extensamente de esos tipos de resultados. La parte donde, para variar, pues simplemente no le dan el suficiente espacio, no se habla lo suficiente, es de la situación de Pemex. De los cerca de 20 minutos que tuvo por exposición, solamente le dedicó apenas 3 minutos, David. Y cuando le preguntaron dos senadores, uno de Morena y otro de la oposición, acerca del huachicol fiscal, pues prácticamente empezó a evadir las preguntas con una celeridad de un político bastante experimentado. Mi mamá decía que cuando no tengas algo bueno que decir de alguien, mejor no digas nada. ¿Les aplicó ese entonces? Totalmente, totalmente. Y ahí el gran problema, y esto es parte de la documentación que ha salido incluso esta semana, pues nos damos cuenta de que este contrabando de combustible, pues no se ha detenido a pesar de que el escándalo ya cada día es más público. ¿No se ha detenido? No, no, David, no se ha detenido. Pero ¿y los operativos y los marinos atrapados y la acción de aduanas? ¿Qué ha pasado entonces? Pues ahí lo que hemos visto, y vale la pena recordarle un poquito al público, pues lo que vimos fue a estos dos hermanos, los Arias Laguna, los dos vicealmirantes, uno todavía prófugo, otro que ya había tenido un amparo, y es todo, hasta ahí se ha detenido todo, pero no ha habido un despido masivo de gente de aduanas, no se ha detenido el tráfico de pipas que está entrando y saliendo del país, todo ese tipo de arquitectura, todo ese entramado que soporta esta impunidad, pues sigue todavía estando al aire. Querido Gonzalo, ¿a qué atribuyes que sea esto? Principalmente que no se ha tratado de ir a todo el sistema. Hay que entender de que todo este combustible de contrabando, alguno también robado, pues es mucho dinero y eso involucra el sistema financiero. Tenemos que hablar también de la logística de las empresas que tienen estas pipas. Tendremos que estar hablando de las gasolineras y también tenemos que estar hablando de las autoridades del SAT, de la propia Comisión Nacional de Energía, del propio Petróleos Mexicanos, que son habilitadores, en cierta forma también cómplices, de todo este esquema que todavía no se ha roto. O sea, ¿tú dirías que el esquema sigue vivo? Sigue vivo, David, en algunos puertos que ya no es en Altamira y sigue todavía ocurriendo en la parte de las fronteras a través de pipas. O sea, es que finalmente cuando el presidente Peña Nieto estaba en su gestión, como que el huachicol era a mano, digamos, ¿no? Era básicamente gente que picaba tubos. Y en el periodo de López Obrador se industrializó, ¿no? Totalmente, y eso qué bueno hacer esa aclaración, David. Pasamos de que fueran algunos miles de barriles, allá estamos hablando de cientos de miles de barriles. Si lo pasamos a litros, pasamos de algunos miles de litros a millones de litros. Una escala como nunca jamás habíamos visto antes. ¿Qué fue lo que se descompuso ahí? Porque habría que recordar que una de las primeras cosas, iba a decir errores, bueno, uno de los primeros errores de Andrés Manuel López Obrador fue aquello de cerrar el suministro de gasolinas en todo el país, según esto, para arreglar el problema. Y creo que más bien fue parecería por los resultados que fue para poner pues a un nuevo grupo criminal al frente, ¿no? Absolutamente, y fíjate, ahí es donde tenemos que ir, yo creo que un paso arriba, y hay que entender de que el contrabando de combustibles es solamente un tipo de contrabando que ocurre. Estamos hablando de que también hay un contrabando, como lo hemos visto, de fentanilo, de armas, de personas. La realidad es que la vulnerabilidad de las aduanas y de los puertos mexicanos es prácticamente de escándalo. Fíjate que el director de aduanas, Rafa Marín Mollinedo, me decía hace unos días que una de las cosas que iban a hacer era poner una especie de C5
Porque hoy se confía en que llegan a la revisión y que los expertos dicen, ah, sí, esto es aceite. Dicen, no, no, eso no es gasolina. Para estar monitoreando desde oficinas centrales, que cuando están revisando sí sea lo que digan, que dicen que hay. ¿Tú crees que eso funcione? No, porque todavía tenemos el eslabón más débil, que es el ser humano. Si de pronto, como una cadena de corrupción, si se corrompe el que está en la garita, pero también el que está observando en esos sistemas, ya sea en Ciudad de México o en algún área regional, que es como lo vimos en el caso de los marinos en este contrabando, pues simplemente la cadena va a seguir. Ciertamente aquí lo que tenemos que estar haciendo es un esfuerzo decidido, firme, de tomar el control de las aduanas. ¿Cómo crees tú que se debería tomar el control de las aduanas? La primero tenemos que entender la realidad, no se puede estar midiendo o revisando cada contenedor, cada pipa, cada trailer. Tendremos la frontera prácticamente parada y es la frontera que es más, yo te diré que la más transitada del mundo. Habiendo dicho eso, tendremos que estar metiendo sí una parte de tecnología, revisiones, también trabajar con de la mano de los Estados Unidos principalmente, porque esta corrupción no es solo del lado mexicano, también está ocurriendo con agentes aduanales del lado norteamericano. Si no es un esfuerzo combinado y juntos, pues simplemente ese problema nunca le vamos a Claro, o poder entrar, sea, David. también han encontrado a delincuentes del otro lado de la frontera, incluso hay algún grupo grande detenido, ¿no? Es correcto, y aquí hay que entenderlo, ese es un problema bilateral. La vulnerabilidad de los puertos o de las aduanas mexicanas es también la vulnerabilidad de los Estados Unidos. Solamente en un trabajo conjunto de ambos países vamos a poderle entrar a este gran flagelo, porque ahorita hablamos de combustibles, pero fácilmente podremos estar hablando de otro tipo de cosas mucho más peligroso para ambos países. Oye, ya estábamos platicando de la comparecencia de la Secretaría de Energía. ¿Cómo viste la parte donde se concentró más, que es en la nueva ingeniería, por llamarlo de alguna manera, del sector energético? Porque yo creo que es, Principalmente, y que bueno que te lo he mencionas. dicho aquí, que le ha dado, que ya no es el López Obradorismo, digamos, ¿no? Fíjate, ahí es muy interesante y créeme, uno puede entender el malabarismo que a veces le toca hacer a la secretaria, porque tratan de vender que esto es un sistema nuevo, cuando en realidad se parece mucho al modelo energético, especialmente en el tema eléctrico, que teníamos antes del 2013. Ahí hizo justamente prácticamente tres cuartas partes de su presentación, de su comparecencia, se dedicó a la parte eléctrica, que es donde va muy bien justamente de los retos, de los avances, de lo que se dejó hacer y simplemente presentar esta nueva incursión y participación privada. Es demasiado grande el reto, David, de lo que se dejó hacer y que obviamente entender, reconocer que la CFE es el pilar, es la punta de lanza, pero solamente solos no pueden. Pues mi querido amigo, te mando un abrazo, siempre un gusto platicar contigo. Claro que sí, David, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público.